que ha sido el fraude fiscal, porque la alianza opositora lanzó fuertes críticas contra el gobierno tras la conferencia de prensa que realizó el Ministerio de Hacienda, donde daban su posición ante unos cambios que se estaban analizando en cuanto al tema de penas de cárcel por el proyecto de fraude fiscal. Ellos lo califican como una intromisión y chantaje. Vamos a ver la posición de algunos diputados con relación a esta temática. Estamos hablando de este proyecto, no hay reuniones en comisiones a veces que se diga o en algunos medios, algunos compañeros, de que estamos protegiendo a los defraudadores, de que estamos protegiendo a los narcotraficantes, y ese tipo de aseveraciones que ninguno de los diputados que estamos dentro de la comisión estamos claros que eso es lo que queremos. Sí he de manifestar de que debemos ser muy responsables a la hora de aprobar los proyectos de ley y donde realmente se respete los principios constitucionales que tiene este país y los derechos que tienen los diferentes sectores del país. En realidad, el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo responsable, con compromiso y con largas jornadas de trabajo y de estudio que nos han llevado a un documento final que no es la recomendación de gobierno ni de ningún sector. Escuchamos a todos, a cada uno de los, con un proceso democrático, escuchamos a todos, a los sectores privados, a especialistas, a todo el gobierno, organismos internacionales, a la OCDE, a Gafi, al ICD, a todos los hemos escuchado y recibido sus observaciones. Y el dictamen final fue producto del estudio de todos los diputados. Hoy por hoy es una actuación imprudente del Poder Ejecutivo que un día sí y otro también le pone palos a la carreta, sale de manera imprudente e insensata a dar declaraciones. Primero, el presidente de la República, ante el proyecto de ley de empleo público, salió a decir hace unos meses que pretendíamos despedir a 57,000 funcionarios. Hace 1 o 2 semanas, el mismo día en que estaba todo prácticamente listo para dictaminar el proyecto de fraude fiscal prácticamente por unanimidad, declaraciones en Casa Presidencial al finalizar el Consejo de Gobierno, casi echan por la borda un acuerdo responsable y serio. Bueno, y también vamos a ver lo que es la posición del diputado Víctor Morales Zapata del Partido de Acción Ciudadana con relación a esta temática de fraude fiscal. Manifestar que hay un trabajo arduo que hay que reconocer sin ningún tipo de mezquindad, en donde compañeros y compañeras diputados de la alianza opositora han contribuido, y en ello debo destacar el papel de la compañera Paulina Ramírez, eso no hay ninguna duda. Ahora, eso no significa que el Poder Ejecutivo no tenga el derecho de advertir de manera muy clara que efectivamente ciertas acciones impulsadas por algunos asesores tributarios podrían haberle quitado capacidad de acción al proyecto de fraude fiscal. La despenalización y el uso de medios de pago que no sean la factura hubiesen sido un golpe muy duro al proyecto de ley. Bueno, y también finalmente vamos a escuchar la posición de Antonio Álvarez de Santi, presidente del Congreso, con relación al tema de fraude fiscal y estas presiones que ejercen empresarios y abogados por lograr algunos cambios de último momento. Es el mismo criterio, hay un líder para cada época y una época para cada líder, y me parece que en esta época volvemos a tener un ciclo que abre la oportunidad para don Oscar. Mantengo lo mismo que dije en esa oportunidad. Esto sonó como que usted descartaba ya don Oscar Arias en adelante, ¿no? Por la época que usted menciona. No, yo me refiero a esa época. La época es una puntual y precisa. Y estamos hablando del año 2006. En el año 2016 me parece que es una época en la que hay un líder y que ese líder puede ser don Oscar. ¿Cuál es la diferencia? Hablamos siguiendo con la época de en ese momento y ahora, don Antonio. Bueno, habría que hacer todo un análisis sociológico de su momento y de las etapas en que estamos, pero en esta que estamos con un problema serio de ingobernabilidad, con 9 fracciones, con una gran atomización del poder, se requiere un líder que tenga la capacidad de poder aglutinar las diferentes fuerzas políticas y con capacidad de negociación. Me parece que don Oscar puede levantar ese liderazgo y me parece que si él toma la decisión, debemos apoyarlo.
y también en su momento, por lo menos esa oportunidad también lo que usted mencionó sobre el partido, digamos, alejado de la solidaridad y justa distribución de la riqueza, políticas neoliberales. Claro, por eso regresé después a Liberación Nacional a dar las luchas dentro del partido y por eso, bueno, volví a la Asamblea Legislativa y seguiré luchando por acercar a Liberación Nacional a la lucha por la solidaridad, por la redistribución de la riqueza. Bueno, y ahora tenemos en línea al viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, para pues ampliar un poco sobre este tema. Don Fernando, quedan pues prácticamente 24 horas para votar en primer debate lo que es el tema de fraude fiscal. Empresarios y abogados tributarios siguen ejerciendo presión para realizar cambios de última hora y bueno, ayer digámoslo así que la gota que derramó el vaso fue el tema de los vouchers versus las facturas, digámoslo de esta manera, donde hay una propuesta de que sean los vouchers ya como el carácter legal finalmente, ¿verdad? Digámoslo así. Sin embargo, David, al final se puso una moción de revisión, entonces este tema todavía está ahí. Muy buenos días a don Fernando Rodríguez y tal vez si escuchamos pues, su posición al respecto. Sí, muy buenos días y muchas gracias. En efecto, el tema se atendió ayer mismo, se corrigió ayer mismo. Creo que fue inclusive producto de una confusión en relación con mociones que se habían presentado, porque entiendo que habían varias sobre el mismo tema, con diferentes redacciones, y sobre este particular habían dos muy parecidas, pero que tenían incidencias distintas. Los diputados en principio votan una y rechazan la otra, pero lo que nosotros necesitábamos era lo contrario, o sea, que rechazaran la primera y votaran a favor de la segunda, cosa que en su momento el director de tributación que estaba ahí presente explicó y pues hubo una discusión entre los diputados y se pusieron de acuerdo pues para someter a revisión la primera votación, rechazan la moción y después vuelven o aprueban la otra y ya con eso el problema finalmente se corrigió. En esta ocasión creo que fue producto como les digo, de una confusión en relación con las mociones, pero bueno, lo importante es que el tema finalmente se resolvió. Don Fernando, ahora, pero existe una tormenta política, digámoslo así, importante en estas últimas 24 horas, por decirlo así también, con respecto a lo que es esta presión que están ejerciendo algunos medios, algunas entidades propiamente, de lograr esos cambios. Lo veíamos anteriormente con la opinión de diputados en el tema de penas y también pues en este tema de los vouchers y facturas. ¿Cómo manejarlo? Bueno, yo creo que nosotros pues expresamos lo que teníamos que expresar el lunes. No hicimos en ningún momento ninguna afirmación, ninguna aseveración, ningún comentario en relación con ninguno de los diputados de la Asamblea. Expresamos nuestra preocupación en relación directamente con la propuesta que venía desde afuera y hicimos la presentación desde el punto de vista técnico de por qué a nosotros no nos parecía y reafirmamos la posición que del Ministerio y del Gobierno General de que no estábamos de acuerdo con eso. Inclusive el lunes nos acompañó el fiscal adjunto de delitos económicos, tributarios y aduaneros, don Juan Molina, que expresó su posición también desde el punto de vista técnico del porqué del tema. Eso es en realidad lo que hemos dicho. Más allá de eso, yo no me voy a referir. En realidad lo que nos interesa es que el texto ya se terminó de valorar desde el punto de vista de las mociones al amparo de los días de mociones 137 y que lo que está previsto es mañana su discusión y eventualmente votación para un primer debate. Creo que eso es lo que nos interesa a todos. Creo que en realidad pues hay la mayoría de los partidos, con excepción quizás de uno nada más, estamos del mismo lado del proyecto en cuanto a su aprobación, y yo creo que ya pues mañana podríamos culminar esa parte del proceso. Don Fernando, sí, justamente se ha pues analizado contra el tiempo debido a que mañana debería estar aprobado en primer debate, como usted bien lo mencionaba. Sí, bueno, se ha tenido que trabajar precisamente con tiempos ajustados porque, bueno, el espíritu de una moción 208 bis, que es la que sustenta el proceso de aprobación de este proyecto, es precisamente achicar tiempos
y lograr que el proyecto se vote en plazos cortos. Esas son cosas en las que la Asamblea pues normalmente no está acostumbrada a hacerlo. Desgraciadamente se ve de forma excepcional, digamos, un trámite corto en cuanto a tiempo, pero se logró acomodar la discusión de manera que los tiempos se pudieran cumplir, y para mañana se prevé este siguiente paso, ¿verdad? Que ya serían de los últimos pasos para poder contar con la ley aprobada. Don Fernando, el lunes aquí en RTN Revista hablábamos, bueno, también sobre la temática de fraude fiscal, y se hablaba del tema del umbral de los 500 salarios bases que existe hoy en día. Yo le pregunto a usted, ¿existe la posibilidad o debería bajarse este umbral? Yo creo que hay que sentarse con calma a analizar el tema de la penalización de la evasión en el país. Pero eso es una discusión que tiene que hacerse, y lo dije yo el lunes en otro ámbito, considerando todos los actores que participan del proceso. Por ejemplo, en este caso la Fiscalía. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos acusan, inclusive la misma Procuraduría, que en este caso es el abogado del Estado, porque en ambos casos, bueno, la Fiscalía acusa y la Procuraduría actúa como abogado del Estado en el proceso de acusación, y ellos saben los problemas que nos hemos encontrado y las dificultades que hay para muchos de estos casos. Lo otro es que si queremos ver legislación comparada, o sea, la experiencia de otros países, tendríamos que ver varias y sentarnos a valorar, ojalá desde un punto de vista objetivo, cuál ha sido la consecuencia de la aplicación de esa legislación, si ha sido exitosa, si no ha sido exitosa, si las experiencias no son buenas, si han sido buenas. Aquí probablemente se encuentran una gama de casos muy ejemplificantes, como por ejemplo lo que sucede en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros siempre contamos el caso de Al Capone y la acusación del Departamento del Tesoro, ¿verdad? O sea, no se le logró acusar precisamente por delitos de crimen organizado, sino que finalmente cayó por un tema fiscal. Estas son cosas que yo creo que si se van a ver, debe verse de una manera amplia. Si se quiere pensar, por ejemplo, que si los 500 salarios base es un umbral muy alto, bueno, valoremos qué hacer con eso, si lo bajamos, en qué momento. Por ejemplo, yo quisiera saber qué piensa la Fiscalía del impacto que pueda tener la reducción del umbral. En la vez pasada, cuando se subió, hubo muchos casos que salieron del ámbito penal y volvieron al ámbito administrativo, o sea, casos que pudieron haberse llevado a juicio y tuvieron que ser, sobreseídos por razones de aplicación del beneficio de la reforma legal. Entonces esas consecuencias hay que ponerlas todas en ese ámbito de discusión. ¿Qué es lo que queremos con la penalización de la evasión? ¿Qué es lo que andamos buscando? La recuperación de recursos, la sanción del evasor solamente. O sea, hay una serie de cosas que, por supuesto, nosotros decíamos, dentro de este ámbito de la discusión del proyecto fraude, es muy poco tiempo para considerar todos esos elementos. Esto es una discusión que tiene que abrirse, si se quiere hacer, pues, para ámbitos más amplios, y que creo que cabe dentro de lo que la Comisión de Investigación de las filtraciones del bufete Mossack Fonseca, que está haciendo la Asamblea Legislativa, pueda llevar. Entonces, es un ámbito interesante, precisamente porque ellos están analizando las consecuencias de esa información, y ahí podría verse también qué recomendaciones pueden existir en cuanto a la penalización del delito de evasión. Don Fernando, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, ¿cuál sería la penalización más adecuada entonces? Yo creo que ahí hay dos tesis, digamos, muy distintas. En el pasado ha habido gente que dice mejor apliquemos multas altas, sanciones fuertes y y tratemos de disuadir al evasor de no evadir, tratando de aplicarle una sanción más desde el punto de vista económico, financiero. Y hay otras visiones que propongan, bueno, no, hagamos una sanción ejemplificante, la pena de cárcel en casos calificados, y pues que la gente sienta que puede haber un castigo fuerte, digamos, que haga incidir en el comportamiento de las personas. Como te digo, son dos escuelas, digamos, de pensamiento en relación con este tema que se han venido
moviendo a lo largo de los años. La primera de tratar de sancionar más fuertemente por la vía administrativa fue la de alguna manera llevó a que en el 2012 se subiera el umbral y se subieran las multas, pero bueno, todavía se puede pensar en revisar la pena cárcel. A nosotros lo que nos interesa es que, digamos, que estas sanciones eviten que el comportamiento se esté dando de manera reiterada. Y lo importante es que ya sea una o la otra, el castigo se aplique, porque si existe una sanción, si existe un castigo y no se castiga y no se sanciona al evasor, no importa si es multa, no importa si es cárcel, en realidad no se está castigando a nadie. Y eso es lo que tenemos que lograr, no solamente revisar la sanción, sino aplicarla con éxito. Perfecto, don Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos y poder aclarar un poco más lo que es el panorama, pues digámoslo así, previo a que se vote posiblemente mañana en primer debate en la Asamblea Legislativa. Con esto, pues nos vamos despidiendo nosotros acá en RTN Revista. Jennifer, se nos acaba el tiempo. Bien, muchísimas gracias, así es, y muchas gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos a partir de las 12 de mediodía en Radio Nacional y a la 1 de la tarde en Canal 13. Buenos días. Buenos días.